Hola chicos, Tennis y Science, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del plásmido. Es hablar un poco sobre genética bacteriana. El plásmido no es otra cosa sino un fragmento de DNA que cuentan algunas bacterias y que de alguna otra forma a estas bacterias les da superpoderes, como por ejemplo resistencia a los antibióticos, resistencia al medio externo, pero hay una serie de diferencias entre el cromosoma bacteriano y el plásmido. Los orígenes del descubrimiento del plásmido datan de la década del 50. En 1952 específicamente, un biólogo norteamericano llamado Joshua Ledenberg describió básicamente una técnica con la cual comenzó a investigar sobre los mismos. Lo que hizo fue utilizar cepas bacterianas que tenían ausencia de algunos tipos de metabolitos, es decir, algunas sustancias que son necesarias en algunos casos para el crecimiento bacteriano. Cuando aislaba a las bacterias de manera independiente, dichas bacterias no eran capaces de crecer por sí mismas. Y lo que él hizo fue un ensayo de laboratorio en donde las combinó por medio de una técnica que hoy en día se conoce como conjugación. Y lo que encontró en ese caso fue que hubo recombinación entre los genes y permitió la creación de alguna serie de bacterias mutantes que contaban con dichos componentes, lo que sí les permitía crecer en ausencia de estos metabolitos. Cuando describió esto se dio cuenta que como algunas cepas sí portaban dichos genes y otras no cumplían básicamente con los patrones mendelianos de herencia. Y por lo tanto se hipotetizó en ese momento que tenía que existir algún tipo de DNA extracromosomal que se encontraba por fuera del cromosoma bacteriano y que hacía parte de este proceso. Para que ustedes me entiendan, el cromosoma de una bacteria es supremamente grande. Generalmente las bacterias, casi todas, cuentan con un solo cromosoma, que puede oscilar entre cientos de miles de pares de bases de nucleótidos hasta millones. Los plásmidos son mucho más pequeños que esto. Por lo general, y a pesar que se ha demostrado plásmidos de cientos de miles también de pares de bases nucleotídicas, el tamaño promedio oscila entre los 3.000 a 10.000 nucleótidos. Gracias a esto, quien fue su tutor era el Dr. Tatum Birrell y el mismo Joshua Ledenberg ganaron el premio Nobel en 1958 por los avances en la genética bacteriana. A la par, un científico italiano, el Dr. Luca Cavalli Sforza, perfeccionó la técnica de la conjugación y pudo describir otras cosas referente a la presencia del plasma. A diferencia de Ledenberg y Tatum, el Dr. Cavalli lo que hizo fue básicamente describir cuáles eran las células que estaban implicadas en el proceso de conjugación, es decir, que había una célula F+, también llamada macho, que es la que porta el pili sexual, y una célula F-, también llamado hembra, que no porta dicho pili sexual. En el proceso de transferencia del plásmido se requiere un pili sexual básicamente para poder transferir dicho plásmido, dicho material genético, de una célula a otra célula. En otro video miraremos la técnica de la conjugación. Por lo pronto, en este nos centraremos directamente sobre lo que es el plásmido. Entremos en materia. ¿Qué es el plásmido? El plásmido no es otra cosa sino un trozo de DNA. No hace parte del cromosoma bacteriano. Generalmente es de forma circular, es de mucho menor tamaño que el cromosoma bacteriano y no porta genes que requiera la bacteria para su subsistencia. Porta genes que de alguna u otra forma pueden expresar proteínas que, como se los dije ahorita, le da superpoderes, como por ejemplo la resistencia a los antibióticos, la resistencia a un medio ambiente adverso, es decir, genes que le proporcionan ventajas adaptativas para poder existir. Lo primero que vamos a revisar del plásmido es de qué se compone. Lo que vamos a mirar es que el plásmido tiene una serie de partes muy específicas que por lo general permiten de alguna u otra forma entrar en procesos de replicación y de adaptación para poderse conjugar, es decir, para poderse transmitir a otras bacterias. Si dividimos en general la mayor parte de los plásmidos en estructuras diferentes genéticas, tenemos que hablar de un sitio de origen de la replicación inicialmente, es decir, por dónde empieza el proceso replicativo. Esta zona se llama zona o región ORI y es clave para su mantenimiento.
Allí empieza básicamente la replicación de este material genético. 2. Una región TRA o TRA, que es donde se encuentran los genes que de alguna u otra forma tienen funciones específicas para la bacteria, como por ejemplo genes especializados para la transferencia conjugativa. De esta región vamos a hablar más adelante. 3. Genes MCS, también llamados sitios de clonación múltiple. Es donde básicamente nosotros podemos utilizar dicha zona genética para poder insertar algunos genes de importancia, porque son sitios cortos de restricción, es decir, son sitios donde nosotros podemos utilizar una serie de enzimas, de proteínas, en donde podemos cortar el plásmido y podemos integrar algo que nos pueda servir, como por ejemplo un gen de la insulina. Estos sitios pueden ser recortados precisamente por enzimas de restricción, es decir, zonas específicas diseñadas para insertar un fragmento genético. 4. Una zona promotora, es decir, el sitio donde se va a unir la DNA polimerasa, y básicamente es el sitio donde se da la transcripción de un gen específico. 5. Los genes transponibles. Algunos plásmidos cuentan con esta zona donde básicamente se van a ligar algunas estructuras que nosotros conocemos como transposones. ¿Qué es un transposón? Es una estructura de DNA que puede ir desde el cromosoma bacteriano al plásmido y viceversa. Es básicamente un elemento genético capaz de desplazarse dentro de diferentes zonas del genoma bacteriano. Y finalmente, una zona donde puede haber básicamente genes para los procesos replicativos y de conjugación. Los plásmidos requieren algunas veces tener proteínas especiales para dichos procesos. Es importante tener en cuenta que los genes para la síntesis, por ejemplo, de enzimas requeridas o necesarias en el proceso replicativo, como la RNA polimerasa, no se encuentran incluidos en el plásmido. Estos genes se encuentran en el cromosoma bacteriano. Entonces, estas zonas genéticas se limitan básicamente al inicio del proceso replicativo y de manera temporal en el proceso de repartir plásmidos entre bacterias. ¿Qué pasa entonces si dos bacterias cuentan con el mismo tipo de plásmido? Pues básicamente no pueden compartir dichos plásmidos porque compiten entre sí. Y esto se conoce como incompatibilidad de plásmidos. Por ejemplo, cuando dos plásmidos comparten los mismos procesos de replicación o partición, generalmente inhiben el proceso conjugativo. ¿Y qué pasa si un plásmido se involucra directamente sobre el DNA bacteriano? Se ha descrito que puede ser posible. Esto se conoce como episomas. Y estos plásmidos episomas son capaces de integrarse al DNA bacteriano. Ahora, no todos los plásmidos se transmiten por procesos conjugativos. Algunas veces en los procesos de replicación bacteriano, simplemente división celular de procariotas, puede dar como resultado que una célula y otra célula cuenten con dicho plásmido. Es decir, no todas las bacterias con plásmidos son de tipo conjugativo. Entonces, si un plásmido tiene una gran cantidad, por ejemplo, de DNA del cromosoma y tiene la capacidad de tomar este DNA y conjugarlo en otra célula, también se le ha dado un nombre. Se llaman HFR, por su acrónimo en inglés, High Frequency of Recombination. Y sí, los plásmidos pueden realizar dicho proceso. Pueden pasar directamente mucho material genético que hace parte del cromosoma, que está incluido ya directamente en el plásmido de una bacteria a otra bacteria. Y esto le permite a las nuevas bacterias que reciben dicho plásmido adaptarse o tener genes muy especializados con el fin de volverse supremamente poderosas, como por ejemplo la capacidad de producir metabolitos necesarios para vivir en ambientes hostiles. Cuando el Dr. Fleming descubrió los antibióticos, la humanidad pensó que había resuelto un gran problema, sobre todo que comenzamos a subestimar a las bacterias y a su maquinaria intracelular. Asumimos como humanidad que esto podía servir para todas ellas. Sin embargo, hoy ya nos hemos dado cuenta, lastimosamente,
por el uso exacerbado de antibióticos que las bacterias son capaces de adaptarse a través del tiempo.